¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Menos Kilos, Más Salud, el podcast más completo sobre cirugía bariátrica en las redes. Bien, pues ahora tenemos un tema muy interesante, algo frecuente, que es fumar. Entonces, fumar y cirugía bariátrica. Hay varias preguntas que nos han hecho los pacientes, ya sea en consulta, en las redes, y que me gustaría resolverles en este podcast. Fíjense, bueno, como antecedente, el tabaquismo ha tenido una evolución súper interesante, ¿no? Hubo un boom importante en el siglo pasado, en la década de los 50, 60, inclusive algunos médicos recomendaban fumar. Fumar se podía hacer en el avión, inclusive en cualquier sitio. Había bebés cerca y la gente fumaba. Y en la actualidad, bueno, se ha ido limitando esta práctica, este vicio o esta costumbre de fumar. ¿Por qué? Bueno, pues nos dimos cuenta que el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades y un factor de riesgo para morir. Entonces se ha limitado mucho el hábito del tabaco y bueno, pues el gobierno ha tenido sus que veres en limitar los espacios, los momentos, etcétera, ¿no? Un dato interesante que yo les quiero comentar es que todavía en México hay mucha gente que fuma de manera regular. Empiezo a ver que la gente dice fumo de manera social. Cuando salgo a un antro, cuando estoy tomando alguna bebida, etcétera. Y cuando tengo pacientes, sobre todo en Estados Unidos, casi nadie fuma. Interesante, ¿no? Yo creo que se ha permeado mucho la información sobre el riesgo de fumar. Y ahora particularmente sobre la cirugía. Primer pregunta, ¿tengo que dejar de fumar para poderme realizar una cirugía bariátrica? Bueno, pues sí, es importante porque no es porque lo diga yo, lo dice la evidencia científica. Se han hecho varios estudios al respecto que nos pueden demostrar que el fumar antes de una cirugía aumenta el riesgo de complicaciones. Y no hablo nada más de fumar el día previo. Se ha tratado de medir el tiempo de cuánto sería lo prudente de dejar de fumar antes de someterse a una cirugía gastrointestinal y particularmente en este caso que estamos hablando de una cirugía bariátrica, estamos hablando de 4 semanas. 3, 4 semanas, hay estudios que inclusive dicen 8 semanas de dejar de fumar. Hay protocolos en otros centros donde les piden que dejen de fumar 6 meses. Bien, importante, la evidencia dice 3, 4 semanas. Entonces, ¿por qué 3 a 4 semanas? En ese tiempo se limita el riesgo sobre todo de cicatrización, o sea, alteraciones en la cicatrización. Acuérdate que en la cirugía bariátrica lo que vamos a hacer es recortar el estómago y en algunos otros procedimientos, además de recortar el estómago, vamos a pegar el estómago con el intestino. Todo esto va a, después de la cirugía, tener un proceso de cicatrización que si se ve alterado puede tener un curso anormal. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? Pues de que no pegue bien y podamos tener mayor riesgo de fugas y de infecciones. Entonces es muy importante que sí tomes en cuenta dejar de fumar 4 semanas antes de tu cirugía bariátrica. ¿Qué otras alteraciones puede provocar el no dejar de fumar? Bueno, está asociado también en infección de la herida quirúrgica por las heridas pequeñas que te hacemos la cirugía, por la cual metemos esos instrumentos pequeñitos de 5 y de 10 milímetros, pues también se pueden infectar con mayor frecuencia que las personas no fumadoras. Otro riesgo, el fumar provoca que se acumule un poco de secreciones en los pulmones y esto puede provocar que haya mayor frecuencia de neumonía. También, bueno, pues las personas fumadoras y que no dejan de fumar tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, por donde lo veas, es muy importante dejar de fumar antes de la cirugía. Y luego me dicen, oiga, doctor, ¿y entonces y cuándo puedo volver a fumar? Bueno, la recomendación es que no vuelvas a fumar, ¿no? La realidad es de que es importante, pues, eliminar el hábito del tabaco. Si ya tienes 4 semanas sin fumar y luego te voy a pedir que después de la cirugía
por lo menos otras 4 semanas no fumes, ya vas a tener 2 meses sin fumar. Como que estar esperando volver a fumar, pues no, ¿no? La verdad es que la gente luego me dice, doctor, intenté como ya tienen 2 meses de operado. Pues es que fuimos a una reunión, intenté fumar y me supo raro. Ya no le hagas la lucha, pues. O sea, si ya lo dejaste, ya, déjalo por la paz. Otra pregunta es, ¿qué pasa si no dejo de fumar? Pues ya les expliqué, está aumentado el riesgo. Hemos tenido pacientes, por ahí recuerdo un paciente que hace un par de años, pues llegó aquí al hospital ya para cirugía, le damos la indicación, como todos los pacientes, tú que nos estás viendo que ya eres paciente de nosotros, pues les damos la indicación de que dejes de fumar. Entonces este paciente llegó y le preguntamos y me dijo, no, sí, doctor. Y la esposa dijo, no te hagas, no dejaste de fumar. Y le dije, bueno, pues ¿cuánto te estás fumando? Porque la verdad es que digo, siendo honestos, no todo es tan estricto, ¿no? O sea, digo, se fumó uno porque pues no se le acababa del estrés. No pasa nada, ¿no? Lo ideal es que no fumes, pues, pero oye, se fumó uno y ya en las 4 semanas no pasa nada, pero se estaba fumando media cajetilla, o sea, no dejó de fumar. Pues, ¿qué hicimos? Pues suspendimos la cirugía, o sea, no pasamos a cirugía. Recomendamos que dejara de fumar 3, 4 semanas y entonces sí regresó a su cirugía. Y gracias a Dios, pues todo salió bien, ¿no? La verdad es que es como tener un foco prendido en el tablero del carro donde te indica que hay algo mal con el motor y de todos modos agarras el carro y te vas por la carretera a Puerto Vallarta o a donde sea, ¿no? Y entonces, pues algo malo puede pasar. Generalmente no pasa nada, pero si te pasa, híjole, puede ser grave y aparte tenías un factor identificado, ¿no? Entonces, hay que evitar esto. Bien, bueno, aprovechando, si esta información te es de utilidad, te gusta, pues suscríbete aquí en el botón de suscribirse, pues para que día a día, bueno, te vaya saliendo la información de cuando subamos un nuevo podcast. Ahora, otra pregunta, ¿cuándo puedo volver a fumar? La realidad es que la cicatrización, lo fuerte de la cicatrización y de la recuperación posoperatoria es en el primer mes después de la cirugía, ¿no? ¿Cuándo podrías volver a fumar? Pues la recomendación es que así sí es inevitable, pues un mes y medio después de la cirugía, cuando ya la cicatrización, las fases de la cicatrización importantes, o sea, el cemento, el concreto, la varilla, por así decirlo, pues ya está más o menos compacto. De todos modos, el riesgo de complicaciones se ve aumentado al regresar a fumar. Obviamente, entre más tiempo pase, pues menos riesgo. Ahora, el tabaco, de todos modos, si tú vuelves a fumar, pues se vuelve a activar el riesgo de neumonía, digo, ya nada más por ser fumador, el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de cáncer de pulmón y de otros órganos. Entonces, la realidad es de que considera bastante bien dejar de fumar. Es un factor de riesgo prevenible para enfermedades, para complicaciones a lo largo de la vida y para morir. Si tú has sido paciente de nosotros, pues te acordarás que le damos mucho énfasis en dejar de fumar. Durante la primera consulta se los explicamos. Antes de la cirugía les mandamos indicaciones, videos, etcétera, porque es bien importante entender esta consecuencia, ¿no? Y por eso hacemos este podcast. No sé, tú qué pienses al respecto ahorita que estás viendo este podcast, pues qué tan difícil, porque la verdad que el hábito tabáquico es fuerte, ¿no? Y entonces, y aparte es de costumbre, o sea, se dan momentos cuando tienes estrés, cuando estás en una reunión, etcétera. Entonces, trata de encontrar esas salidas a no caer en ese hábito de vuelta del fumar de manera regular, ¿no? También otra pregunta importante que nos han hecho es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre fumar tabaco, marihuana, vape o cigarro electrónico? Fíjense, es una pregunta bien interesante. El fumar marihuana, bueno, es ilegal en México, así es que no lo deberían de hacer. No puedo emitir una recomendación de, bueno, si lo haces, ni modo. O sea, no es legal. En nuestro país no es legal, así es que no hay recomendación de, bueno, si fumas,
Lo otro era aquí dice, sobre el vape o cigarro electrónico. Resulta también una cosa bien interesante, ¿no? Porque resulta que la gente empezó a dejar de fumar y empezó a utilizar cigarro electrónico. ¿Y qué pasó? Pues resulta que empezaron a surgir otras enfermedades o complicaciones por utilizar cigarro electrónico. Entonces, el cigarro electrónico no es mejor que el tabaco regular. Ojo, tiene otros compuestos y a veces, y lo peligroso de esto es que no está regulado. La industria del tabaco sí está súper regulada, estrictamente regulada, tan regulada que en el empaque que tú compras para fumar, viene ahí una rata muerta, alguien en terapia, con oxígeno, con un tumor ahí que le resecaron, etcétera, ¿no? Con un pie amputado. O sea, imagínate, o sea, vendes un producto y te dicen, le vas a poner ahí algo que de veras es desagradable, ¿no? Y aparte limitan el uso, o sea, están sobreregulados. Y el vape no, el cigarro electrónico no. Y entonces me he enterado pues que puedes comprar pues que de sabores, que de diferentes compuestos. Y esto, fíjense, lo inhalas y va a los pulmones y bueno, pues ustedes los que me estén viendo que no saben de biología, no son médicos, pues imagínense la superficie del pulmón, cómo llega ese compuesto y entra hasta los alvéolos y queda íntimamente relacionado con tus vasos sanguíneos, o sea, se absorbe. Y esos compuestos pues van a ir a parar por la circulación a todo el cuerpo. Y eso es bien importante que lo entiendas porque hay compuestos ahí que no sabemos qué le provocan al cuerpo. Y entonces hay gente que yo he visto con el vape ahí de no lo puede dejar. Y entonces está todo el tiempo dándole al vape y cuidado porque de por sí estos compuestos, algunos que se han identificado, pues sí alteran la cicatrización, alteran la movilidad de los pelillos de los cilios que ayudan a eliminar los cuerpos extraños de las vías aéreas, o sea, el moco y se queda atorado, entonces puede provocar también neumonía. No te puedo dar información sobre si provocan mayor riesgo de herida quirúrgica porque no lo he constatado en alguna literatura científica, pero bueno, pues habrá que revisar a fondo este detalle. La recomendación en el mundo es no utilizar vapes o cigarros electrónicos porque no sabemos las consecuencias en salud. Lo que sí es que yo leí reportajes de neumólogos, tanto en México como en otros países, de personas jóvenes que inclusive llegaron a terapia intensiva por utilizar este tipo de elementos. Así es que yo supe que hubo se trató de banear o de limitar o limitar la venta del vape y bueno, ahí otra vez como que volvió, parece algo de mercado negro, algunos gobiernos sí lo limitaron. No lo utilicen, no hay evidencia clara de qué nos pasa, así es que no lo usen y menos antes de una cirugía porque no es impredecible, pues. Entonces, la recomendación es no usar tabaco, no usar vape y obviamente es ilegal utilizar marihuana en México. Así es que ten en cuenta toda esta información. Bueno, espero que te quede claro. Es una opinión médica mía con evidencia científica. Te recomiendo pues que si te interesa el tema, pues revises en fuentes confiables. Hay muchas fuentes sobre donde puedes buscar al respecto de lo que te estoy diciendo de vapes, ya sea en Secretaría de Salud en Estados Unidos, en las páginas de los Institutos Nacionales de Salud, Medscape, o por ejemplo hospitales que tienen grandes recursos para la investigación y que ponen la información a la mano como Clínica Mayo, Cleveland Clinic. Si conoces a alguien que le interese o le sirva esta información, pues compártele este video, le puede ayudar bastante para que esta información se difunda y bueno, podamos hacer conciencia sobre el uso del tabaco y cirugía bariátrica. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto, si fumas, si se te hace difícil dejar de fumar, si has dejado de fumar, ¿qué estrategias has utilizado? Porque es un tema, ¿eh? O sea, dejar de fumar es un tema. Hay parches, hay estrategias, tanto psicoterapia, otras terapias alternativas.
dejar de fumar cigarro y fumar vape no es la alternativa, ya lo expliqué en el podcast, pero es bien interesante. Si tú tienes una estrategia que te funcionó buena, pues compártela aquí en los comentarios. Yo he visto en lo que yo he platicado con los pacientes que debe de ser de tajo. O sea, hay gente que sí empieza, dice, me fumo una cajetilla, luego me fumo 15, luego 10, luego 5 y luego dejo de fumar. Y la gente que de verdad yo he visto que dejó de fumar es que un día dijo, llegó a su casa, tiró todas las cajetillas y dejó de fumar de tajo. Entonces, bueno, pues ahí te dejo esa información. Si tienes algún comentario al respecto, pues no te agradeceré mucho. Y si tienes algún tema, otro interesante que te gustaría que tocáramos en este podcast, pues será bienvenido. Así es que, pues gracias por estar con nosotros en este podcast Menos Kilos, Más Salud. Nos vemos en la próxima emisión.